Gracias al Señor entonces. En esta mañana vamos a ver lo que el Señor nos dice en Juan capítulo 21 y vamos a leer los versículos del 4 al 11. Juan capítulo 21, Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 4 al 11. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red con los peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a la tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Que el Señor bendiga su palabra. Y es interesante lo que está pasando aquí. Muchas personas automáticamente piensan en un segundo milagro, y es que es correcto, en un segundo milagro de una pesca totalmente milagrosa. Pero yo quiero que usted se ponga en contexto de lo que estaba sucediendo en este momento. ¿Qué es lo que había pasado un poquito antes? Y no vamos a profundizar, sino que simplemente ponernos en la parte, ubicarnos qué es lo que estos hombres habían vivido y estaban viviendo. La primera cosa es que ellos venían de un episodio histórico. Jesús había resucitado, ¿sí? Habían evidenciado durante 2 veces anteriores la resurrección de Jesús. Y esta iba a ser la tercera vez que ellos iban a evidenciar esa resurrección. Pero viendo a Jesús, palpando a Jesús. Y era interesante porque Jesús les había mandado ir a Galilea. Ellos estaban obedeciendo, yendo a Galilea. Y el capítulo 20 del Evangelio según San Juan muestra qué es lo que Jesús buscaba. El escritor bíblico Juan busca que toda persona crea realmente que Jesús resucitó, que Jesús había muerto y que había resucitado. Y con todas las evidencias que las personas estaban viendo y con los tiempos que el Señor estaba dejándose ver, dejándose manifestar en ese tiempo, era impresionante. No era simplemente, miren, estoy bien, no. Era mostrar que Él era el Hijo de Dios y que en Él hay salvación, ¿no? Entonces, estos expertos pescadores van a Galilea y se encuentran, antes llamado Mar de Galilea, en ese tiempo se lo denominó Mar de Tiberias, pero era el mismo mar, ¿sí? El mismo mar. Y sucede algo interesante. Otro milagro de pesca que los discípulos estaban viviendo. Déjeme decirle que pescar no es fácil. Pescar, no sé si usted ha intentado pescar. ¿Usted ha intentado pescar alguna vez? ¿Cómo les fue? ¿Sí le fue muy bien? Oh, perfecto, pero ¿con una red o con caña de pescar? Con las dos, dice, perfecto. Qué bueno, lo felicito mucho, ¿no? Yo intenté pescar. Cuando era adolescente me compraron una caña de pescar. Hice que mi mamá me comprara una caña de pescar. Y ¿saben qué? Lo único que conseguí pescar fueron muchas picadas de mosquitos. Entonces yo lanzaba el anzuelo y los pescados se me comían la carnada y no pasaba nada. Yo creo que definitivamente no lo volví a intentar.
creo que hasta boté la caña de pescar, ¿sí? Pero definitivamente la pesca con caña no es algo que me guste mucho ya, porque no tuve buenos resultados. Estuve mucho tiempo y los mosquitos fueron los que pescaron de mí mucha sangre, ¿no? Pero yo no pesqué absolutamente nada, ¿no? Entonces, pero estos hombres eran expertos. Estos hombres eran expertos y estaban pescando en el mar de Tiberias, y ellos sabían que tenían que pescar. Cuando tenían que pescar, los hicieron en la noche, ¿sí? Que era lo habitual. Fueron, ¿sí? Y no pescaron absolutamente nada. Pero veamos qué nos dice y qué nos enseña este pasaje en esta mañana, ¿no? La primera cosa que usted tiene que tomar en cuenta, que los discípulos estaban a una distancia no tan prolongada, no tan larga desde la playa, ¿sí? La pregunta que les hace a una persona que no lo reconocen, la pregunta es: hey, ¿han pescado algo? Y a mí me gusta mucho que la Reina Valera utiliza: hijitos, ¿han pescado algo? ¿Han pescado algo? La traducción original es: hey, muchachos, hey, ¿tienen algún pescado? Y todos ellos respondieron: no. Sí, esa es la intención. Le dice: hey, no le está diciendo niñitos, se le está diciendo: hey, muchachos, ¿ustedes han pescado algo? Y ellos no lo reconocen. Lo ven en la playa, muchas personas dicen que por la niebla, que la distancia. No era tanta distancia, ¿no? No era tanta distancia, ¿sí? Pero puede haber sido la niebla, la bruma, estaba amaneciendo, no lo reconocían, y ellos dicen automáticamente no. Por otro lado, estos hombres, cuando están pescando, quien toma la iniciativa de pescar era Pedro. Háganme en acuerdo, ¿cómo era Pedro? Impulsivo. El Señor les dice, hey, tienen que ir a Galilea. Ellos sabían de que el Señor ya no estaba en ese momento con ellos. Van a Galilea y dice: ¿y ahora qué hago? Yo quiero hacer algo. El impulsivo Pedro dice: hey, yo voy a pescar. Y el resto lo sigue. Oh, yo voy contigo. Siempre hay una persona que va y dice: hey, yo voy a hacer esto. Y los otros: oh, suena bien, ¿no? Vamos a hacerlo. Y fueron y pescaron, y estaban pescando, ¿no? Algunos comentaristas, algunos estudiosos bíblicos dicen que Pedro estaba como regresando a su anterior profesión, cuando el Señor ya los había llamado a ser pescadores de hombres. Y les dice: hey, no, yo quiero pescar, yo no veo que nada sucede, yo voy a tomar una decisión. A eso se le suma la presión que había a nivel familiar. Ellos tenían que sustentar a sus familias. Van avanzando y dice: bueno, vamos pescando para llevar algo a nuestras familias, para sustentar a nuestras familias. Todo esto tenía mucha lógica para lanzar las redes y de haber tomado esa decisión. Pero yo me pregunto, ¿nosotros no somos iguales a veces que estos discípulos, que habiendo obedecido inicialmente, vamos a Galilea, dice: ok, vamos a Galilea, de pronto tenemos en mente lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10, en su segunda parte, que dice, recordando lo que el Señor nos ha dicho: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en... ¿Para que la tengan en? Ay, sí, ya estamos despiertos. No se me duerman. Para que la tengan en abundancia. Dice: Señor, yo quiero abundancia. A veces malinterpretamos esas situaciones de abundancia y decimos: Señor, yo quiero abundancia, y voy y compro mi boleto de lotería. Señor, este es mi boleto ganador, ¿no? Señor, yo sé que quieres abundancia, yo necesito un carro 4x4. Y estaba diciendo: yo necesito un carro porque no tengo dificultades con mis pies. Entonces necesito un carro como un Ferrari, un Lamborghini, que todos los controles son en la mano. ¿Sí se han dado cuenta? Ese carro necesito yo. Y decía: Señor, ese es el carro que yo necesito. ¿Sí? Y de pronto digo: no, o sea, no tengo ni para pagar el seguro de ese carro.
y voy a comprar un carro, le voy a pedir un carro así al Señor porque puedo manejarlo con mis manos nada más. Entonces, nosotros podemos pensar, sí, la tengan en abundancia, y nuestro tema en este periodo de los milagros es que estamos rebosando, que el Señor nos da una vida abundante, pero ante la dificultad, ante la circunstancia, ante la incertidumbre de lo que estemos pasando, podemos ser tentados a realizar nuestra propia voluntad y tomar nuestra propia dirección. Y eso es lo más fácil. Pedro dice, hey, vamos a pescar. Según los estudiosos bíblicos, como le digo, Pedro a lo mejor se vio tentado a eso, por el contexto de todo el pasaje, ¿sí? Otros estudiosos bíblicos dicen, no podemos pensar que Pedro estaba optando por eso, simplemente estaba pescando, ¿no? Pero yo sí creo que nosotros como cristianos nos vemos en determinados momentos decir, hey, Señor, yo quiero una vida abundante. Señor, tú dices que tienes control de todo. Y él estaba teniendo el control de todo. Control de que los peces no fueran capturados cuando ellos fueran a pescar. Y que fueran capturados los peces cuando él les dijo que fueran capturados. Sí, todo él tenía el control de eso. Y cuando nosotros vemos que las cosas van sucediendo y decimos, Señor, tú tienes control. Señor, no veo eso. Señor, no veo eso. Y nos enfrentamos y nos sentimos totalmente solos y vemos que la Biblia nos dice que Dios es un Dios que tiene control soberano de todos nosotros. Que todo lo que sucede, Él tiene control. Que todos los que lo obedecen a Él cumplen sus propósitos. ¿Usted se acuerda del pueblo de Israel cruzando el Mar Rojo? ¿Qué les pasó? Ojo, que ese pueblo venía viendo los milagros de las 10 plagas. Venía viendo el milagro de que los egipcios, cuando ellos se fueron, los egipcios les dieron hasta oro, plata, piedras preciosas con tal que se fueran. O sea, les decían, hey, váyanse, y le estaban dando las cosas. Y de pronto se encuentran contra el Mar Rojo y dice, ay, Señor. Están viendo el control del Señor y dicen, ay, yo quiero regresarme. Yo quiero volver a esa situación. Yo quiero volver a esa situación. Y no fue así. El Señor tenía el control, hizo el milagro del Mar Rojo y ellos cruzaron en seco. Y así durante los 40 años que estuvieron en el desierto y que el Señor fue puliendo el pueblo de Israel, el Señor tuvo control de todo. Nosotros solamente debemos confiar en ese atributo del Señor y continuar por el amor al Señor. ¿Sí? Y déjeme decirle, confiar en que Dios tiene el control cuando todo va mal, cuando nos sentimos mal, no es fácil. No es nada fácil. Dígamelo a mí. Dice, sentir que dice, Señor, tú tienes el control, y ver que las cosas como que van empeorando, como que las cosas, yo me he dado cuenta, yo sabía que era impaciente. Peor en este tiempo me he dado cuenta que soy no impaciente, soy súper impaciente. Súper impaciente, ¿no? Y aquí está mi amigo Dani que estuvo muy de cerca en este proceso, y dice, dejar que el Señor controle nuestras vidas no es nada fácil. Pero el Señor tiene el control. A pesar de que nosotros estemos haciendo, diciendo, Señor, ¿qué hago? El Señor tiene el control. Pero esto también nos lleva a la siguiente parte. Cuando ellos comienzan, el apóstol Juan, que es mucho más sensible que Pedro. Pedro es el activo, Pedro es la acción. Pero Juan es, en cambio, aunque era mucho más joven, Juan en cambio es el más sensible, el que lo piensa, el que siente más con su corazón. Dice, hey, es el Señor. Es el Señor. Y cuando Pedro le dice, ¿qué hizo Pedro? Se puso su ropa e inmediatamente fue donde el Señor. Y es muy, muy bonito ver de que cuando nosotros decidimos descansar en el Señor, comenzamos a escuchar su voz.
comenzamos a reconocer su voz. Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y me siguen. Y cuando nosotros escuchamos la voz del Señor, vamos viendo cómo Él va actuando. ¿Sabe que una de las preguntas más difíciles de responder a una persona es cuando la persona nos dice, no veo al Señor? Cuando una persona me dice, no veo al Señor, no siento al Señor. O cuando nosotros mismos decimos, Señor, o sea, no, sé que tú existes, sé que tú estás en control de todo, pero no te veo, no te veo. Y lo más, el siguiente paso en esa situación es que caemos en una desesperación. Caemos en una desesperación porque decimos, Señor, quiero verte, pero no te veo. Y comenzamos a desesperarnos. Y no me refiero a una emoción, a una experiencia temporal, que la experiencia temporal se diluye. Usted puede tener una experiencia, digo yo en son de broma, extrasensorial, pero se va a diluir. Se va a diluir. Es tener la certeza de que el Señor está a nuestro lado, de que escuchamos su voz de amor. ¿Cómo lo reconozco? ¿Cómo reconozco la voz del Señor? ¿Usted ha escuchado la voz del Señor? ¿Qué voz tiene? Ronca, suave, finita. Depende del idioma. Depende de la versión de la Biblia. Nosotros sabemos que la voz del Señor es en español, ¿verdad, Pastor Dani? Así es. Que es el lenguaje que se va a hablar en el cielo, ¿verdad? Así estamos convencidos acá nosotros. Sí, entonces, ¿cómo reconozco la voz del Señor? Sencillo. Nosotros reconocemos la voz del Señor recurriendo a la fuente de esa voz, la palabra de Dios. Recurriendo a esa fuente que nos deja ver qué es lo que el Señor quiere y el Espíritu Santo nos impulsa a ser sensible a esa voz. Ahora, déjeme decirle que lamentablemente en muchos lugares se invita a tener una experiencia. Creo que mejor sería invitar a conocer a Cristo. ¿Sí? Una cosa es invitar a tener una experiencia. Cuando yo me subo a una montaña rusa, que son literalmente contadas así, las veces que me he subido en montaña rusa, dice, viví la experiencia. Me asusté, se me cayó más el cabello, pero fue una experiencia. Ya pasó. Pero cuando conozco a Cristo, no solamente es una experiencia, cambia radicalmente toda mi vida. Cuando conozco a Cristo, las cosas cambian radicalmente. Según de Corintios capítulo 5, versículo 21, el apóstol Pablo dice, refiriéndose a Cristo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Eso cambia totalmente la perspectiva. Ya no es una emoción, es creer que Cristo es nuestro Salvador, que cuando tomamos la Santa Cena estamos recordando realmente de que Él murió en la cruz y que resucitó. Eso es lo que realmente el apóstol Juan quiere decir, y le dice, cuando yo reconozco la voz del Señor, es que yo estoy seguro que puedo correr ante Él, correr donde Él y depositar todo mi ser, depositar todo lo que yo siento, decirle, Señor, me pasa esto, me siento frustrado, Señor, no sé lo que tú vas a hacer, no veo lo que tú estás haciendo, quiero que me indique y derramar nuestra alma, derramar nuestro corazón ante Él. ¿Sí se da cuenta? Es algo totalmente diferente escuchar la voz de ese Señor que tiene control sobre nosotros y que va obrando en cada uno de nosotros. Mire lo que dice cuando el apóstol Pablo, en el contexto del pasaje que voy a leer, está hablando de dar. Según de Corintios capítulo 9, versículo 10, y el que da semilla al que siembra, está refiriéndose al Señor que da, ¿no? Y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Dice, el que da, el que se derrama, el que es sensible
a depositar en el Señor todo eso, ¿verdad? Entonces, Cristo, al ser sensible a su voz, que es la segunda enseñanza que nos muestra en este pasaje, es que debemos ser sensibles a reconocer esa voz del Señor para nuestra vida. Puede ser que usted la escuche de una forma diferente, pero basada en la palabra del Señor. Si usted puede tener una emoción increíble, pero no se basa en la palabra del Señor, prenda las alertas automáticamente, porque la voz del Señor siempre va a estar basada en su palabra. Siempre basada en su palabra. Y la tercera cosa que nos muestra, ¿qué es lo que hizo el Señor Jesús cuando, en el pasaje que leímos, qué es lo que hizo el Señor Jesús cuando los vio y les dijo, hey, vengan? ¿Se dieron cuenta de lo que estaba haciendo el Señor Jesús? El Señor Jesús no dice, ok, vengan, ¿sabes qué, Pedro? Prende la leña, Juan, limpia los pescados, el otro pon los panes. No, ya el Señor Jesús tenía puesta la leña, tenía prendido, ya tenía un pescado asándose, ya tenía pan listo, mostrando de que Él estaba proveyendo para ellos. Y mientras preparaban el resto, porque eso no iba a alcanzar, Él ya tenía listo la primera parte. Él ya estaba listo para proveerles, pero también mostrando su servicio a ellos. Cuando el Señor nos tiene el control de todo, el Señor va a proveer absolutamente todo lo que necesitamos en el momento adecuado. Sí, en el momento adecuado. A pesar de que Él estaba ya en otra esfera, ya estaba en otra situación, Él hace eso para sus discípulos. Y saben que yo siempre me he preguntado hasta qué punto el Señor puede hacer cosas por nosotros. Digo, Él puede hacer absolutamente todo. Eso es lo que me enseña la palabra de Dios. Él puede hacer absolutamente todo. Y es el proveedor que no se limita para cada uno de nosotros, que va a proveer, como leímos hace un momento, Él va a proveer, Él va a dar absolutamente lo que creímos si confiamos en Él. Déjeme contarle una pequeña anécdota. Cuando estaba en el hospital, no voy a contar todo, voy a contar una partecita. En los tiempos de espera, cuando ya podía coger el celular, me salían puros videos de comida. Puros videos de comida. Y uno de los videos de comida me salió un plato que me gusta mucho. Dos platos que me gustan mucho, ¿no? Y les soy muy sincero. La comida, ya cuando estuve en la última parte, la comida en el hospital estaba mucho mejor. Sí, mucho mejor, ¿no? Pero de todas maneras, uno quería probar algo diferente, pues, ¿no? Algo con mejor sabor. Y yo decía, Señor, ¿cuándo voy a comer esto? ¿Cuándo voy a comerlo de acá? Y de pronto recibí la visita, la primera, cuando dice, Señor, ¿cuándo voy a comer esto? De pronto recibí la visita de unos hermanos y me dice, hermano, le trajimos esto. Cuando abro, era el plato que yo estaba requiriendo. Y yo decía, y mientras los hermanos conversaban conmigo, yo trataba de ser muy delicada al comerme el plato, pero era imposible y estaba devorando. Para los que no, era chicharrón. Entonces yo trataba de comer y decía, después que agradecí y se fueron, yo pensaba y decía, Señor, gracias, porque aún en esta cosa tan pequeña, tú me estás cuidando, me estás dando este privilegio. Dije, ya, está bien, recibí. Después, para terminar la anécdota, Señor, quiero comer hamburguesa. Qué tantas ganas de hamburguesa. Dice, una hamburguesa. Y todavía fui muy específico. La hamburguesa de tal lugar. Me gustaría la hamburguesa de tal lugar. Sería excelente. Dice, bueno, está bien. Fueron otros hermanos. Hermano, le trajimos esto. Ya cuando vi la funda, no puede ser. Saqué la funda
Y era la hamburguesa. Era la hamburguesa. ¿Saben qué? Quedé no lleno, quedé repleto. Y mientras hacía este estudio, este sermón, yo decía, el Señor se preocupó no solamente de cuidarme durante todo el tiempo que estuve en el proceso de hospital, sino incluso cuando ya pude comer, en el momento, dice, de esos pequeños detalles para animarme, porque pues, hey, ya estás comiendo bien, la comida no es mala, dice, quédate tranquilo, ¿para qué te desesperas? Dice, pero esas cositas me animaron en ese momento y decía, qué bueno, gracias así. Y así vieron personas que fueron llevando cositas, y dice, Señor, gracias. Señor, gracias. Y dice, en esos pequeños detalles, incluso en esos pequeños detalles, el Señor fue haciendo. Estos hombres estaban siendo obedientes al ir a Galilea. Se les había indicado obedientemente echar la red. Y déjeme decirle, es un lago, como el lago que conocemos nosotros. Es un lago, el mar de Galilea es un lago, ¿sí? Y no hay corrientes fuertes internas en el lago. Ahí se mueve, sí, pero no hay corrientes fuertes, ¿sí? O casi nada de corrientes en algunos lagos, ¿sí? Entonces daba igual que echar a la red del lado izquierdo que del lado derecho. Y el Señor les dice, echa del lado derecho. ¿Por qué del lado derecho? ¿Por qué no del lado izquierdo? ¿Por qué no en proa? ¿Por qué no en popa, no adelante o atrás? Sí, no, del lado derecho. Ellos obedecieron. Al extraño que no reconocieron al inicio, obedecieron. ¿Qué muestra? El Señor tiene control. Que incluso cuando nosotros no queremos, el Señor tiene control. Aun cuando nosotros no pensamos que no, el Señor tiene control. Es que una vida que rebosa en Cristo obedece por fe, confía y puede disfrutar plenamente del control soberano de nuestro Dios. Escuchar su voz de amor y recibir la provisión perfecta. No más, no menos. La provisión perfecta. Déjeme decirle que el milagro siempre va a ser extraordinario. Y nos maravillamos ante los milagros. Y queremos ver milagros. Y no está mal. Y la gente está en ese tiempo, como en este tiempo, quiere ver milagros. Pero esa experiencia puede ser muy buena, pero creo que mucho mejor es aferrarse al creador del milagro. ¿Sí se da cuenta? Mucho mejor es tomar y estar de la mano con la fuente de ese milagro. Porque Él lo va a hacer en todo momento, en todo lugar, y no va a estar supeditado que vea los milagros solamente el domingo, solamente en una hora especial. Vamos a ver los milagros día a día, porque vamos de la mano, caminando día a día con Él, porque Él tiene el control. Quiero terminar preguntando, y ustedes saben que a mí me gusta preguntar, ¿vamos a seguir caminando infructuosamente, peleando con el control soberano de nuestro Dios? Señor, yo quiero hacer esto. Yo quiero hacerlo de acá. Cuando este viernes tuve mi examen de respiratorio, y yo decía, Señor, yo quiero salir bien en este examen de respiratorio. Cuando me pusieron a caminar, después de los 3 minutos, porque eran 6 minutos de caminata, después de 3 minutos, se me iba el aire, ¿no? Y dice, Señor, yo quiero esto. Y yo digo, no estamos peleando muchas veces con eso. Yo quiero esto. Yo deseo esto. Y el Señor dice, no, yo quiero lo de acá. Yo quiero que pases por esto. Yo quiero que tú sigas creciendo
en lo que yo he diseñado para ti, en lo que yo tengo para ti. Yo tengo el control. Tú solamente obedéceme y tómame la mano. Yo te voy a proveer todo. Es lo que dice el Señor. ¿Dejaremos que el Señor tenga el control o seguiremos peleando con Él? Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Padre Santo, porque tú eres un Dios amoroso, misericordioso, Señor. Que a pesar de nuestras rebeldías, a pesar de nuestra desconfianza, Señor, tú tienes el control y nos muestras amorosamente, Padre Celestial, de que deseas dirigirnos a una vida abundante, a una vida que te glorifique, Señor. Señor, permite que nosotros sigamos creciendo en tus caminos. Señor, permite que nuestra fe sea inmensa, Padre Celestial, que crezca porque caminamos día a día contigo, Señor. Que tú tengas el control de nuestras vidas, Señor. Que veamos tu obrar, que seamos sensibles a tu voz, a tu palabra, sensibles a lo que tu Santo Espíritu nos dice, Padre Celestial. Ya no queremos salir de este lugar tal como entramos. Queremos ser hombres, mujeres que estemos confiados en ti, que estemos caminando tomados de la mano de ti, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú vas a hacer la obra. Tú vas a tocar corazones, mentes, Padre Celestial, para tu gloria y tu honra, Padre Santo. Lo ponemos en tus manos, Señor, y gracias te damos por este tiempo, Padre Celestial. En Cristo Jesús oramos. Amén. Los invito a ponerse de pie para terminar con una bendición.